Buenos días. Seguimos por aquí con el desarrollo de lo que son las PyCon charlas y tenemos nuestra próxima charla que es a cargo de Alison Orellana. Alison es software developer, máster en diseño y producción multimedia, ingeniera informática de la Universidad Mayor de San Simón con especialización en ciencia de datos. Ella es líder de la comunidad de PyLadies de Cochabamba, instructora de programación y computación en Cisco Network Academy, apasionada por el aprendizaje y la enseñanza en diversas áreas. Así que démosle un aplauso y una bienvenida a Alison. Ok, bueno, muchas gracias y bueno, agradecida de estar acá nuevamente dentro de PyCon Estados Unidos 2023 y bueno, ya me había dado un pequeño adelanto de mí y bueno, lo que voy a presentar es OCR como reconocimiento y obtención de información a través de imágenes. Bueno, ya comento un poquito de mí, hago un poco de software, hago un poco de ciencia de datos, un poquito de automation. Actualmente igual estoy aprendiendo algunas cosas más, entonces básicamente me encanta aprender y también enseñar algunas de las cosas que puedo intentar enseñar. Bueno, inicialmente podemos decir que la visión computacional es una parte, como una rama de inteligencia artificial. Si bien tiene que ver con machine learning, es un área especializada en el manejo de imágenes o información visual. Entonces, tiene bastante impacto por esos avances, algoritmos, la manera en la que se está tratando las imágenes. Actualmente existen muchas IAs que manejan ese tipo de información. Entonces, se requiere por un lado la capacidad de algún dispositivo que se vaya a captar o que permita captar imágenes, y lo otro es también la capacidad de los algoritmos que se estén utilizando. Bueno, ahí como mencionó, también para poder transmitir esa información. ¿Cómo funciona? Bueno, acá se requiere una gran cantidad de datos dado que son imágenes. Una imagen está compuesta por lo que son píxeles. Cada píxel tiene información que puede variar de un píxel a otro. Puede ser brillo, luminosidad, el HSV, por ejemplo, o los colores. Entonces, cada uno de los píxeles da una información bastante completa y compleja en sí. Por ello es que en una imagen va a depender de la cantidad o el tamaño del que se pueda obtener para poder ir analizando cada uno de esos píxeles. Acá se utilizan dos tecnologías, que es el aprendizaje profundo, esa parte que va con Machine Learning justamente, donde se tiene algún tipo de base de información por detrás para obtener los datos para posteriormente ir a analizarlo. Y lo otro es la red convolucional, hacer las distintas etapas para que mi mismo algoritmo pueda reconocer algún tipo de información. ¿Cuáles son los objetivos? Este procesamiento de imágenes va a permitir mejorar la calidad de las imágenes. Por un lado, puede permitir cambiarlas, hacer filtros, hacer algún tipo de incluso interpretación posterior. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Acá hay algunos ejemplos, obviamente pueden ser más. Por un lado es la eliminación de defectos. Tengo una imagen que está incompleta o que tiene algún tipo de falla. A partir de datos que ya tengo como base, puedo ir cambiando o verificando cuáles son los patrones que sigue otra imagen y poder amoldar a lo que ya tengo. Entonces, reconstruiría mi imagen y podría eliminar los defectos o mejorar la imagen. Eliminar problemas, puede que una imagen tenga algún tipo de, no sé, alguna raya, alguna rajadura o algo así, y puedo ir reconstruir mi imagen y modificarla, hacerla correcta. Mejorar propiedades tiene que ver bastante con los dos anteriores. Puedo cambiar el brillo, puedo cambiar la intensidad de colores, sacar solamente el filtrado de algún color o algo similar. Y añadir información. Como mencionaba, tengo imágenes, puedo tener patrones que están alrededor de mi imagen principal y a partir de ello puedo extender una imagen. ¿No? Hay algunos programas justamente que permiten hacer eso y se tiene una imagen con inteligencia artificial, puedo extender los bordes o puedo simplemente alargar la imagen a todo alrededor. Eso, es una de sus funciones bastante interesante de por sí. ¿Qué aplicaciones? Identificación, detección, reconocimiento, reconstrucción. Para la identificación,
Básicamente se puede tomar lo más mínimo, lo más básico, que es un píxel. Entonces, reconocemos que el píxel es parte de una imagen o si es parte del fondo o de un objeto en sí. Objeto o fondo. Para la parte de detección, ya teniendo que ese píxel pertenece al objeto, puedo determinar si es que pertenece, por ejemplo, a un borde. A partir del borde puedo definir si es que es algún tipo de objeto, ya sea una figura o algún tipo de persona, algún elemento más complejo. Reconocimiento, bueno, a partir que tengo eso que parece ser una silla, una persona o un objeto cualquiera, puedo reconocer y de alguna forma filtrar los que me sirven y los que no. Y restauración es seguir básicamente ese patrón. Ya tengo que esto es una silla, esto es una persona y esto es un objeto. Entonces, ¿qué puedo restaurar de una imagen que no tenga esa información suficiente? Es la mitad de una silla, ok, tengo el montón de información que son sillas, reconozco esos patrones y verifico que efectivamente tal vez la que está ahí partida es una silla, por ejemplo. Entonces, bueno, estos son unos cuantos ejemplos, obviamente hay más, se pueden mezclar con otro tipo de tecnologías igual. En este sentido vamos a hablar de lo que es reconocimiento de texto. Tenemos estas fases, por decirlo así, que es la captura, la preparación de la imagen, la extracción de regiones de interés o el ROI en inglés, reconocimiento, luego la eliminación de ruido y finalmente la interpretación de los resultados. Vamos a ver cada uno de estos pasos para que lo vayan entendiendo también. Bueno, primero la captura, que es la obtención de imágenes. Para eso obviamente se requiere un dispositivo que me permite captar imagen de manera correcta, es decir, con buena calidad, que no haya ruido o visual, algo que me permita obtener información suficiente para hacer algo después. Preparación de la imagen. Este es el preprocesamiento, es decir, preparar la imagen antes de hacer el verdadero procesamiento interno que me va a permitir ya sea filtrar, encontrar alguna figura, algún color, hacer cualquier otro tipo de tratamiento en sí. Entonces, por ejemplo, ahí se ve que posiblemente es un 0, es un 2, 4, pero alrededor tiene muchos píxeles que están bastante difuminados. Entonces, esto puede generar ese ruido visual justamente. ¿Qué es lo que necesito yo para procesar? Primero limpiar, ir filtrando mi imagen. Para eso justamente, entonces, se hace un preprocesamiento, prefiltrado, sacar el ruido de la imagen y, bueno, recién mandarlo a que se analice lo que necesito, ya sea sacar, por ejemplo, puede ser ahí color, sacar solo los que son negros, puede ser, o lo otro es sacar la figura que me corresponda a un número, o dependiendo si quiero reconocer números o letras. Lo otro es extracciones de las regiones de interés, el ROI. Para esta parte lo que se utiliza es la detección, la segmentación. En esta imagen, por ejemplo, tengo un pequeño texto y estoy queriendo reconocer solamente lo que está en ese recuadro. Puedo tener mucha información ya sea un PDF, un documento, un archivo, y quiero solo reconocer una parte, un segmento. Entonces, bueno, a eso se refiere la segmentación. Cortar la imagen en cierta parte y reconocer solamente lo que está en esa región. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Básicamente va a ir a X píxel con tal posición, XY, y bueno, me va a reconocer lo que está dentro de ese rango. Y bueno, eso me detecta exactamente lo que yo quiero reconocer, ¿no? Si es en un texto grande, por ejemplo, puede ser una factura o algún tipo de documento que sea, no sé, bastante, incluso por cuestión de seguridad, que tenga algún tipo de restricción, yo podría escoger el área para que lo demás no lo lea, por ejemplo. No tener cierta cantidad de información es suficiente para poder reconocer el texto que necesito y lo otro ya no tomarlo en cuenta. Luego viene el reconocimiento, ya tengo la sección, ya tengo marcado dónde quiero reconocer el texto, qué información necesito sacar. Por ejemplo, en este caso podría ser texto, puede ser números. ¿Qué es lo que ha hecho? Recorta ese espacio e identifica si es que esa letra corresponde a algún patrón, ya sea, por ejemplo, la parte de The Information Revolution, me va a reconocer el texto, va a hacer el filtrado, va a hacer todo ese procesamiento y finalmente me va a mostrar todo el texto que tiene.
Entonces, esta es la parte, ¿cómo se podría decir? El que hace todo el proceso en sí. Finalmente, ¿qué pasa? Antes de terminar en sí, es la eliminación de ruido. ¿Qué sucede? Puede que mi imagen ya la haya filtrado con anterioridad, pero al hacer el procesamiento de reconocimiento de texto, puede que en algún momento me genere algún tipo de ruido al hacer el tipo de filtrados. Entonces, si tengo ese tipo de ruido, puede que me genere algo similar a esto, texto, efectivamente es texto, pero de alguna forma se está generando ruido. Entonces, posteriormente se hace igual, una como post, ¿cómo se diría? Post filtrado de la información para poder obtener el texto más limpio. Y ahora sí, la parte final, la interpretación de resultados. Si es que nosotros queremos definir que el texto que quiero leer es números y me salen que mi 1 es una L, por ejemplo, ahí algo anda mal. Entonces tengo que ir mejorando, tengo que hacer algún tipo de, no sé, de por sí mejoras, algún tipo de filtrado extra, algún tipo de, no sé, otro tipo de resolución en todo caso. Por ejemplo, acá en la imagen se ve dos textos, bueno, es como un libro donde se tienen distintas hojas. Tengo la región y estoy sacando de esa pequeña región. Entonces, puede que falle. Hay ese tipo de posibles fallos que podrían darse por justamente letras que se parecen a números o números que se parecen a letras. Entonces, es cuestión de ajustar un poco más los algoritmos, de ajustar los filtrados, sacar ese tipo de ruido para que sea un mejor resultado. Y bueno, si es que falla, obviamente vuelve a hacer el ciclo. En inicio se hace la eliminación de ruido y así posteriormente. Bueno, acá para ver un poco de lo que es una pequeña demostración, son las herramientas que se estaría utilizando. OpenCV, una librería de procesamiento de imágenes, justamente. Tesseract, OCR de Google, que me permite el reconocimiento de texto. Y bueno, obviamente Python, que me va a permitir hacer esto incluso tal vez más legible. Acá tengo un primer ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver tal vez. Estoy utilizando la librería PyTesseract y OpenCV, estoy leyendo una imagen, luego estoy haciendo un pequeño filtrado, sacando colores por si eso me genera algún tipo de ruido visual. Luego estoy sacando el tipo de configuración, en este caso eso es parte de PyTesseract como tal. Y finalmente tengo un texto. Obtengo ya el texto de esa región. No estoy definiendo una región específica, estoy leyendo todo lo que tiene mi imagen. La que está ahí abajo, bueno, esta es la imagen que he sacado, que bueno, si es que reconocen, tal vez esto está dentro del menú del evento PyCon, y el texto que me ha reconocido es ese. Entonces, incluso en algún caso me he leído las líneas como guiones. Y eso es parte del menú, entonces puede suceder ese tipo de opciones o de ocasiones. Todos los más, en algún caso, cuando hacía prueba con otro ejemplo que tenía un poco más de menos contraste, se veía como un menos o como un asterisco. Entonces puede suceder ese tipo de fallas. Tengo otro ejemplo acá, que este es para reconocer texto dentro de una sección. Acá, bueno, saqué una imagen de Wikipedia, básicamente, con la información de Salt Lake City. Y lo que estoy haciendo es sacar el área de interés, el ROI. Saco el área de interés 1 y 2, estoy sacando dos secciones. De esas dos secciones defino obviamente en qué espacio se va a encontrar. En ese caso estoy marcando los dos rectángulos verdes y bueno, finalmente le digo hazme el filtrado y reconóceme lo que tiene internamente. Y lo que me sale es eso de ahí arriba. El texto, el primero que he hecho es con el rectángulo de arriba, y el segundo, el texto en ROI 2, en el área de interés 2, el que está ahí abajo. Y si notan hay alguna diferencia, incluso en espaciados, ¿no? Me puede suceder, pero la información ya es clara, o sea, ya se nota que ha reconocido mi texto y efectivamente es el texto que está dentro del rectángulo. Y finalmente tengo otro ejemplo que estaría mezclando un poco del tratamiento de imágenes para poder escribir encima de la imagen a partir de un texto en un área de interés. En este caso tengo el área de interés verde, el rectángulo verde de ahí arriba, y estoy mostrándolo en una imagen. Bueno, la imagen es bastante grande, es una imagen de la ciudad justamente de Salt Lake City,
y le estoy diciendo, ok, obténeme todo el texto y pónmelo en la imagen que tengo ahí. Entonces podría ser algo más interesante, ¿no? Mostrar datos, ya sea, no sé, cuantitativos o otro tipo de información en una imagen. Hacer algo más, se puede ir ampliando más. Bueno, esos son 3 ejemplitos, son sencillos en realidad. Y bueno, el tratamiento es básicamente ese. ¿Qué consideraciones se tienen que tomar para este tipo de información? Dado que es información visual, por un lado es la captura. Puede suceder que todo mi proceso, todo mi algoritmo sea correcto, pero que mi dispositivo de capturas tenga una muy baja calidad. Entonces me va a generar ruido innecesario en algún caso, o me va a generar algún ruido que no me permite hacer nada. Es decir, que un píxel como un más se vea como un asterisco por lo borroso que se ve. Y no importa qué tanto lo filtre, eso nunca va a ser un más, va a ser un asterisco siempre. Entonces, es la calidad de la imagen, de la captura en sí. Y lo otro es ir verificando y ajustando justamente esos parámetros. Los filtrados puede ser el tipo de luz, si es que tengo algún tipo de información incompleta, puedo completar esa información. Y bueno, se puede ir mejorando obviamente todos esos algoritmos a partir de la prueba y error. Algunos ejemplos de aplicaciones que se utiliza con reconocimiento de texto en imágenes. Puede ser la digitalización de documentos. Acá se tiene simplemente una imagen, una foto de un texto. Y mi reconocimiento de información pues me lo está convirtiendo en un PDF o en un texto digital, de hecho. Puede ser igual lo que hacen en la parte de traducción. No sé si también vieron esa parte donde se tiene una aplicación, se pone a cualquier lenguaje y te lo traduce en tiempo real lo que está diciendo en otro idioma. Y lo otro, la conversión, que significaría que puedo utilizar también reconocimiento de texto y reconocimiento de audio, por ejemplo. Podría esta parte ayudar en la lectura o la interpretación de texto para personas que no tienen tal vez la capacidad de poder leer incluso. Entonces esto puede ayudar en esa parte de conversión. Y no hay más problema de simplemente importar las librerías necesarias y utilizarlas. Esa es la ventaja de este tipo de herramientas. Otras 3. Bueno, seguridad. Este es un sistema que actualmente está implementado en Bolivia y que permite hacer el reconocimiento de placas mediante justamente visión artificial y reconocimiento de texto, donde las placas, por sectores que son muy concurridos, algunos autos no deberían transitar. Entonces, si es que transitan esos autos, tendrían que tener una multa. Esto es bastante complicado de hacerlo a vista de las personas que están controlando, porque obviamente son muchos autos que están pasando y bueno, obviamente no va a ser tan rápido anotar una placa como tener directamente un sensor y una captación rápida. Entonces, acá por ejemplo se ve, ¿no? El auto está pasando, reconoce la placa, si es que está dentro de los parámetros de los días que tiene que circular, no pasa nada, si es que está fuera, tiene la multa directa. Entonces esto ya está implementado de hecho. La otra parte, inspección, se tienen textos y una base de datos que tiene mucha información por detrás, entonces puedo inspeccionar lo que un texto que bien a ojo humano tal vez no se puede entender, tal vez una máquina sí pueda hacerlo. Entonces se puede inspeccionar este tipo de información. Y la reconstrucción, hay un ejemplo con lo que son signos de tránsito. Si es que están, por ejemplo, movidos, volteados, se puede transformar el texto, se puede, bueno, no transformar el texto, sino mover la imagen un poco. Se puede rotar la imagen, aumentar el brillo, con eso aumentar la nitidez, igual hacer un tipo de filtrado y obtener finalmente lo que dice mi texto dentro de las señales. Estos son algunos ejemplos, pueden haber más obviamente, esto solamente para dar una idea. Y bueno, como conclusiones es que el reconocimiento de texto a través de imágenes está reduciendo esa necesidad de la entrada de datos manuales. Como mencionaba, puede que el humano no sea tan rápido al momento de procesar cierta información y puede cometer errores. Entonces, de alguna forma, evita ese tipo de errores humanos.
Lo otro es que aumenta la eficiencia de los procesos, los hace más rápidos, reconoce texto mucho más, de manera más veloz incluso que un humano. Un texto muy largo, un humano no lo va a leer más rápido que una máquina que lo captura directamente y obtiene esa información. Luego, bueno, obviamente esto permite ahorrar tiempo, los recursos a nivel de analizar datos. Puede sacarse, por ejemplo, todo un documento que ya tiene información. Como mencionaba, puede ser una factura donde necesite cierta información, lo va a hacer más rápido que leer todo mediante una persona, obviamente. Puede sacar eso, puede mandar la información y esa misma información a través de otro reconocimiento puede directamente hacer la transacción y demás. Entonces, ayuda bastante en cuestión de tiempo. Finalmente, brindaría accesibilidad a diferentes contenidos y precisión para la toma de decisiones. Es más preciso, es más rápido y bueno, básicamente estamos en una época donde la inteligencia artificial está con bastante auge, entonces entender un poquito de esta parte y cómo son los procesos es bastante importante. Y bueno, eso sería por mi parte. Gracias. Bueno, y se adelantaron con el aplauso, pero buenísimo, ¿qué más? Múltiples aplausos. Queremos agradecerte un montón de que hayas estado por aquí impartiendo esta charla. Gracias a ustedes por estar ahí disponibles. Queremos darle un pequeñito anuncio. La charla del día de hoy, de las 2:30, será movida al domingo. Le estaremos dando más información más adelante, o sea, a qué hora se estará moviendo la charla. Pero la charla de las 2:30 no está cancelada, está siendo sustituida por otra charla. Otra cosita es que nosotros queremos mostrar todo lo que es toda nuestra comunidad hispana que estuvo por aquí compartiendo en PyCon Estados Unidos y por esto, el día de mañana en la última charla estaremos haciendo una foto grupal aquí mismo. Así que todo lo que quieran compartir con esto, por favor, estén por aquí. La última charla al final, aquí una fotita con todas las personas que apoyaron a la PyCon charlas de este año. Así que un fuerte aplauso para Alison y que tengan un buen almuerzo.